Temas de la Biblia. Muy buenos días, les doy la más cordial bienvenida a este lugar, a este recinto. Me da gusto ver a cada uno de ustedes. Es una situación muy especial. Si Dios te trajo, si Dios te permitió estar aquí, es por algo. Hay muchos afanes, hay muchas situaciones en el mundo, en nuestra vida, por estar inmersos en una situación de la carne, en una situación de sobrevivir. Y gracias a Dios que nos ha concedido estar aquí en este lugar. Siéntete a gusto, relájate, deja los problemas a la entrada, libérate. Y en este momento trata de poner atención, de oír, de escuchar, y que Dios hoy te hable. Doy también la bienvenida a las personas que nos ven por la plataforma, por las redes sociales, que se han tomado el tiempo para estar escuchando estos en este día de oración, en este día en el cual es para alabar y bendecir al Creador. El título de este estudio es Dios quiere que tú seas salvo. Quiero decirte lo siguiente: no desvíes el mensaje. El mensaje es para ti, la salvación es para ti, es individual. No desvíes el mensaje, no digas es para mi hijo, para mi esposo, para mi esposa, para el vecino, para mi compañero de trabajo. No, es para ti. Si Dios te habla hoy, si Dios te muestra alguna situación, atiéndele. Atiéndele, es para ti, es exclusivo, es también para mí, porque estoy aquí. Pon mucha atención. ¿Cuál es el objetivo de este mensaje? ¿Cuál es la finalidad? Que tú entiendas que Dios hizo un gran acto, una estructura de amor, para que tú seas salvo, para que tú tengas una vida eterna. Esa estructura, esa construcción fue a través de Jesucristo. Jesús murió en la cruz, Jesús padeció para que tú y yo tengamos esa salvación, esa vida eterna. Dice la palabra que todos los hombres han pecado, refiriéndome al género humano, hombre y mujer. Todos han pecado, todos hemos pecado. Pero Jesús vino para abolir, para sacarnos de esa perdición a través de ese gran sacrificio. Tú te preguntarás, bueno, es que son muy incisivos en la cuestión cristiana. Hablan mucho de Jesucristo, porque Jesucristo es el centro del cristianismo. Jesús es todo para nosotros. Si tú quieres ser cristiano, o si tú eres cristiano o cristiana, debe de ser tu centro.
Él es nuestra guía. Su palabra nos señala que no podemos hacer nada si no es a través de Él. Nadie va al Padre si no es a través de mí, lo dice por ahí algunos versículos. Entonces, para nosotros como cristianos, el centro de nuestra vida, el centro de nuestra familia, de nuestro hogar, debe de ser Jesucristo. Partiendo de esto, entonces, pues aquí se te va a hablar mucho de Él, de su conducta, de todo lo que Él hizo, de sus enseñanzas, de sus milagros, de su resurrección y un sinnúmero de cosas. El gran amor que estuvo haciendo, llevando a cabo, desarrollando durante su vida terrenal. Es maravilloso. Hoy vamos a tratar de explicar, en este caso, el tema Dios quiere que tú seas salvo. Yo te pregunto, ¿Dios quiere realmente que tú y yo nos salvemos? ¿Para qué hizo Él? ¿Para qué hizo Él ese sacrificio? ¿Es válido para ti? ¿Realmente lo consideras? ¿Le das el valor, el peso de ese gran sacrificio? ¿De qué te va a salvar? Te decía ahorita, el hombre es pecador y lo quieres salvar a través de ese sacrificio, pero aquí hay algo muy importante, no te forza. Por eso para algunas personas es complicado esa salvación, porque Dios marca ciertos detalles, ciertas situaciones que hay que cumplir, que hay que llevar a cabo. Y como nadie te forza, tiene que ser a voluntad. Hay personas que son decidiosas, hay personas que no son responsables de su vida. Y es complicado. Pero si tú te disciplinas, si tú tienes amor e identificas este gran sacrificio, que es un acto de amor enorme, inmediatamente vas a proceder a buscarle, a entender ese gran amor. Claro, te estoy diciendo, hay condiciones, hay situaciones que cumplir. Y Él lo establece así. ¿Por qué? Porque si reflexionas un poquito, Él padeció de una forma grandísima, de una forma inmerecida, por amor a tu alma, por amor a mi alma. Mucha gente ni le conoce de oídas, pero no le conoce, no entiende el sentido y la profundidad de la palabra, no lo entiende. Es más, no quiere ni que se le hable de Jesús, ni se le hable de Dios. ¿Por qué? Porque está inmerso en su mundo, en su vida pecaminosa. Ahí está, y no quiere salir, están a gusto. Están a gusto. Pero todos sabemos cuál va a ser la consecuencia de esa vida si no se convierten, si no obtienen esa salvación. Antes de continuar, quiero hacer una oración para que Dios dirija este mensaje. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor. Hoy, Padre, como cada domingo, queremos que tú dirijas este mensaje, que tú pongas el querer como el hacer y que, Señor, trates de forma especial a cada persona que aquí se encuentra. Hay personas, Señor, que ya tomaron esa decisión, hay personas que ya tienen la salvación. Y, Señor, también para esas personas hay mensaje hoy,
Para las que no han encontrado esa salvación también, Señor. Que hoy vean que nada vale la pena en recompensa o en situación por esa salvación. Yo te ruego, Padre, que des la gracia para exponerla, Señor. Y Padre, ayúdanos que queremos alabarte, queremos bendecirte y glorificarte, y que tu palabra sea expuesta correctamente, Señor. En nombre de tu Hijo amado, amén. Dios quiere que tú seas salvo. Es un título de mucha profundidad que implica demasiado, la salvación. ¿Qué implica que seas salvo, que dejes de pecar, que te consagres, de que vivas una vida santa? Cuando tú le dices a una persona, es que yo vivo en santidad, yo soy salvo, puede ser que esa persona te diga, es que eso no existe. Estamos inmersos en el mundo y el mundo, pues es el mundo. Se vive como tal, en el pecado, en la lujuria, en la envidia, en la arrogancia, en el orgullo, en la avaricia, en el poder, etcétera, en muchas cosas. Pero nosotros sabemos que nosotros nos consagramos. ¿Qué quiere decir consagrado? Quiere decir apartado para el Señor. Entonces, si tú quieres ser salvo, pues Dios también lo quiere. Pero yo te decía, hay condiciones. Vamos a empezar. Quiero que consultemos la palabra en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 4. En el versículo número 1 señala, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Pablo, en la carta a Timoteo, está diciendo que se hagan rogativas, que se ruegue, que haya oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. ¿Qué significa esto? Que debemos de estar en comunión y pidiendo unos por otros. Esta iglesia se estableció porque alguien estuvo orando. Nosotros no sabemos quién fue, pero estuvo orando y se levantó esta iglesia. Hoy esta iglesia ha dado un fruto a través de Dios, de Jesucristo, y se ha extendido a otra región. Unos hermanos están allá llevando palabra, llevando las nuevas, dando ese mensaje de aliento. Y se está orando. Nosotros tenemos reuniones de oración y ahí pedimos por la iglesia, pedimos por las necesidades propias de la congregación. Entre ellas, la iglesia que tenemos que se está extendiendo. Y todo esto por la gracia, la misericordia de Dios, no de nosotros. Nada podemos hacer. Él abre los corazones. Él da el entendimiento. Entonces dice que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. En el versículo 2 nos indica, por los reyes y por todos los que están en eminencia,
para que vivamos quieta y responsablemente en toda piedad y honestidad. Y eso es lo que dice esta parte, este versículo. Por los reyes. En este momento, bueno, aquí no tenemos los reyes, pero tenemos nuestros gobernantes. Y aquí señala que pidamos por ellos, por las personas que están en eminencia, que tienen un poder o un estatus y que intervienen en la dirección del pueblo, para que tomen buenas decisiones, para que sea correcto lo que ellos hagan. Sabemos cómo está desviado el mundo, cómo está descarriado. Vemos las situaciones a nivel internacional, los dirigentes, las personas que tienen el poder, cómo manejan el mundo, y sabemos lo desviados que están. Pero ellos van a dar cuentas. ¿Cuál es nuestra parte? Aquí nos la dice, que hay que orar por esos reyes, por esos gobernantes, por esas personas que tienen el poder, que son responsables de dirigir el pueblo, de forma laica o de forma cristiana, si Dios se los concede así. Pero hay que pedir. En el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Él puede hacerlo. Él puede convertir los gobernantes. Él puede cambiar el mundo. Pero Él quiere que nosotros intervengamos en esta situación. ¿Cómo? En oración, utilizando los medios de gracia. Ahí está. Pero aquí hay una situación. Si tú no eres salvo, si tú no tienes todavía esa salvación, ¿Dios te va a escuchar? Puede ser que sí. Si tienes un corazón contrito y humillado, necesitado, una situación especial con tu hijo, con tu esposo, con tu esposa, con tu familia, con tus padres, qué sé yo, alguna situación especial. Entonces es urgente que tú tomes la decisión y que tú le hagas caso al Señor y encuentres esa salvación, porque te va a utilizar. Tú dirás, es que yo no voy a ir de misionero, no voy a ir de misionera, no voy a ir a ningún lado. Ok, tienes tu familia, tienes tu trabajo, pero Dios te va a indicar lo que puedes hacer. Primero tu familia, luego tus vecinos, los compañeros de trabajo. El bien que puedes hacer donde te desarrollas, tu actitud. Tú das un mensaje corporal con tu actitud, con tu proceder. Hay gente que dice, oye, ¿eres cristiano? ¿Eres cristiana? Sí, ¿por qué? Es que eres diferente, te conduces diferente, se refleja eso que ha hecho el Señor en cada uno de esos cristianos, en cada uno de nosotros. Si tú vas por la calle y miras una persona con cierta vestimenta, inmediatamente la calificas y dices, esta persona es así y así. No quiero entrar en detalles. Entonces, que tu actitud sea la adecuada, que tu actitud demuestre lo que eres realmente. En el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Querida persona, ¿a ti te gustaría
que nuestros gobernantes, tanto el que está en el estado como en el municipio, fueran cristianos? ¿Te gustaría? Hay que orar. Hay que orar por ellos. Hay que tener amor unos con los otros. Hay que tener amor. Hay que interceder por ellos. Eso es lo que Dios quiere, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es el conocimiento de la verdad? ¿Qué significa? ¿Qué es esto? Que conozcas su palabra, que conozcas lo que Dios ha plasmado a través de este legado que es la palabra de Dios, son las Sagradas Escrituras. Aquí está todo. ¿Quieres conocer a Cristo? Aquí está. ¿Quieres reflexionar sobre el carácter de Dios? Aquí está. Lo que hizo con su pueblo, lo que no hizo con su pueblo porque fue un pueblo rebelde en su momento. Dios quiere que nosotros nos salvemos. Quiere que seamos leales a la palabra. Este es el legado que tenemos que seguir. Esta es la verdad. En el domingo pasado, el hermano hacía mucho énfasis en su exposición de leer la palabra. Hay gente que se ha convertido nada más por leer la palabra. Nada más. Ha encontrado su salvación. ¿Por qué? Porque es el único medio en ese momento que tenía esa persona, y esto lo llevó a que se convirtiera, a que entendiera. Cuando tú dispones tu corazón, Dios pone lo demás. Dios pone lo demás. Pero tienes que tomar la decisión tú. Yo te decía ahorita, Dios no forza. Dios te aclara y te dice, hay dos caminos, uno conmigo y una muerte eterna. ¿Cuál quieres? Pero no te forza. Te insta, te instruye, te motiva, te alienta a que vayas con Él, a que vayamos con Él. Pero no te forza. Creo que cada uno de nosotros estamos por voluntad aquí. Y si tú quieres ser salvo, pues atiende el mensaje. Y no te quedes con lo que yo te diga. Ve a las Escrituras, analízalas, escudriñalas, léelas. Es lo más precioso que hay. Gente que caminó con Cristo se deleitaba en la palabra, en los mandamientos. Ahí están. Dios te exige porque Jesús padeció de una forma muy, muy cruel. Y lo menos que podemos hacer es corresponder a ese gran sacrificio. Jesús hablaba con sus discípulos y sus discípulos iban a dar testimonio de Jesús. Y cuando Él hablaba, le decía a su Padre en oración que los santificara, que los apartara, que los cuidara. Esto era cuando Jesús ya iba a ser crucificado, ya se iba a separar de ellos físicamente.
Y les dice lo siguiente en Juan 17:17. En Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, le decía Jesús a su Padre. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Jesús, él sabía lo que le iba a pasar. Sabía que cuando él fuera preso, que ya lo iban a llevar, los sacerdotes lo iban a apresar y lo iban a llevar para que padeciera. Sus apóstoles se iban a dispersar, sus ovejas se iban a dispersar y necesitaban que su Padre las atendiera y les decía: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Que ellos no se separaran en ese momento de todo lo que había hecho Jesús, para que se fortalecieran, recordaran todo lo que les había dicho, las enseñanzas que les dio. Te decía ahorita yo que el ser humano ha pecado, es pecador. ¿Por qué? Porque está inmerso en la carne. El mundo te ofrece aspectos, situaciones que no son lícitas ante Dios. Y como a Dios no lo vemos o no lo ves, caes muy fácilmente o caemos muy fácilmente. En Romanos 3:23 nos dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sabemos que el hombre tiene que arrepentirse, que reconocer esas faltas, esas situaciones de pecado, pecaminosas, de ofensa, de transgresión. Por eso existe eso de que Dios vino e hizo este sacrificio para que tú y yo pudiéramos tener salvación. Aquí hay algo muy importante. Señala la palabra que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros o de nosotros, esto es un don de Dios. Y también señala que no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué significa esto? El ser humano, dentro de su naturaleza, dentro de su inquietud, se justifica, y podría ser que él dijera: yo encuentro mi salvación, yo la busco y yo tengo mi salvación. Pero Dios le dice: no, esto es exclusivo mío. ¿Y sabes por qué? Porque Dios a través de Jesús, a través de Jesucristo, hizo cosas que nadie en el mundo puede hacer. Y la salvación únicamente le corresponde a Jesús. ¿Por qué? Porque Él murió y resucitó al tercer día, y está sentado a la derecha del Padre. ¿Quién pudo resucitar a Lázaro? Nadie, nada más Jesús. Tenía ya 4 días, decía por ahí la familia, que ya olía mal.
ya qué día. Y Jesús fue y le dijo, está durmiendo. Lo resucitó. Dios hizo caminar a paralíticos. Hizo un sinnúmero de milagros que nadie hace. El milagro de los leprosos, que nada más uno regresó para darle las gracias, para reconocerle. Dios es único. Dios, a través de su Hijo, nos muestra toda esta situación. Nada más Él. Y nada más a Él le corresponde esa salvación. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, aclara esto. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cómo entender esto? Señala, porque por gracia sois salvos. La gracia le corresponde a Dios. ¿Y qué le corresponde al hombre? Tener fe, creer. Aquí hay dos partes, Dios y el ser humano. Dios ya lo puso. Por gracia sois salvos. Y señala, por medio de la fe. ¿Quién pone la fe? Nosotros. Tienes tu parte. Yo te decía ahorita, hay cosas que cumplir. Esta es una de ellas. No por obras para que nadie se gloríe. Nadie lo puede hacer. Únicamente Dios. Y Dios te da la salvación. En otras palabras, estamos en sus manos. Bueno, si quieres estarlo. Si no es así, bueno, pues hay otro camino. Dios te da a elegir, Dios te muestra lo que hay que hacer, Dios te dice, hay que hacer esto y vas a tener esta recompensa. Quiero que tú te salves, que no vayas a vida eterna, no vayas con Satanás, no vayas al infierno, al fuego eterno. No, quiero que vengas conmigo, que estés conmigo. Hay aquí una conversión en el libro de los Hechos, cuando Pablo y Silas están en Filipo, la ciudad de Filipo, en Macedonia, primer ciudad de Macedonia. Y Pablo y Silas son encarcelados porque estaban llevando la palabra. Y los encarcelaron. Y bueno, cuando estaban Pablo y Silas allí en prisión, empezaron a hacer cánticos al Señor. Y les escuchaban los demás presos. Y había un guardia que estaba vigilando. Cuando de repente hay un estruendo muy grande, se cimbra el recinto, el lugar aquel, se abren las puertas y los presos estaban encadenados y se les abrieron también las cadenas
los dejaron libres. Cuando el guardia se da cuenta y ve que están abiertas las celdas donde estaban los presos, intentó matarse, porque él iba a pagar con su vida si se le fugaban los presos. Pablo le dice: no te hagas daño, aquí estamos. Nadie se había ido. Dios estaba obrando. Entonces, este guardia saca a Pablo y a Silas y entiende lo que había pasado y le dice: ¿qué tengo que hacer, señores, para ser salvo? Y bueno, esa cita en Hechos 16, capítulo 16, versículo 30 y 31, en el 30. Y sacándolos, el guardia les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tú te puedes preguntar ahorita: ¿qué debo de hacer para ser salvo? En el versículo 31, estos dos hombres de Dios le contestan al guardia y le dicen: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Otra vez, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La parte principal aquí es creer. Pero ¿cómo crees tú en el Señor? ¿Cómo es que vas a creer en el Señor? ¿Cómo se adquiere esa fe? Yo te pregunto: ¿qué estás haciendo en este momento aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando en tu mente, en ti? ¿Cómo estás recibiendo el mensaje? ¿Lo estás escuchando? ¿Lo estás oyendo? Sí. ¿Estás en un estudio de la palabra? Y yo te aconsejo que cheques todo lo que aquí se dice, para que corrobores, para que estés de acuerdo, y si no, pues hay que confrontar. Hay que confrontar a mí y a cada uno de los exponentes, porque somos responsables en ese sentido de tu alma, de ti. Y si decimos algo que no entiendes o que es incorrecto, rápidamente: oye, no estoy de acuerdo. Oye, ¿por qué dijiste esto? Ok, entonces, ¿cómo se adquiere la fe? Esta es por el oír y el oír por la palabra. Por eso es muy importante escudriñar las Escrituras y escuchar la Biblia en audio o alguien que te hable. En Romanos capítulo 10, versículo 17, nos indica lo siguiente: la carta a los Romanos de Pablo, y señala: así que la fe es por el oír. ¿Cómo se adquiere la fe? Por el oír, por el escuchar. Y el oír por la palabra de Dios. Ahora entiendes por qué insistimos tanto de que leas la palabra, de que tú cheques, de que tengas tu momento de lectura, de meditación, porque tú vas a leer esto, después lo vas a utilizar, lo vas a manejar, te vas a conducir a través de ella.
de esta palabra. Y eso te va a llevar a tener fe, vas a conocer lo que Dios quiere de ti. En Marcos 6:15, Marcos 16:15, perdón. Es una cita que se ha utilizado mucho en este recinto, en este púlpito. Y Dios muestra que llevemos su palabra a toda criatura. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y que todos se salven. Al inicio yo te decía, hay que orar, hay que interceder por nuestras autoridades. Y aquí Jesús le dice a sus discípulos, vayan y lleven las nuevas nuevas a todo el mundo. En Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando una persona vaya al tribunal y ahí esté Jesús, no quiere oír Jesús que le diga esa alma, es que yo no tuve la oportunidad de salvarme, es que yo no escuché, es que a mí no me llevaron palabra. No. Este mensaje, este versículo se tiene que cumplir porque la palabra se cumple en todo. Y aquí nos muestra, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Por eso tú y yo somos responsables y somos testigos de Jesucristo, de Dios, para extender su palabra, para darlo a conocer. Esa es la enmienda. En Lucas 13:3, Jesús habla con los galileos y había allí una discusión de quién era el más pecador, quién andaba en cuestiones más de perdición. Y él les decía lo siguiente: si tienes un pecado muy grande o muy pequeño, de todos modos te tienes que arrepentir, y si no lo haces vas a perecer, vas a claudicar, vas a terminar en una vida de perdición, en una situación de perdición. En Lucas 13:3, Jesús dice a estos galileos, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Yo te decía, hay dos caminos, y Jesús aclara, yo quiero que tú seas salvo, que tú te salves, y si no te vas a salvar, entonces vas a ir a la perdición. Y partiendo de que esto es verdad, esto se va a cumplir. Esto se va a cumplir. Y nosotros no más tenemos de dos una. O nos perdemos o vamos a vida eterna, nos salvamos. No hay de otra, querida persona. No hay de otra. Hay otra cita donde Pedro habla con Simón el mago. Y Simón el mago le dijo a Pedro
que le diera de ese poder que él tenía de decirle a través del Espíritu Santo de que hiciera tal o cual milagro. Y este hombre le dio a entender a Pedro que quería negociar esos milagros y que le impusiera las manos para él tener ese poder y poder ganar dinero. Hay algunas iglesias que practican esto, no todas. Hay algunos dirigentes espirituales que manejan esta situación. Pero bueno, ellos van a dar cuenta. Nosotros, yo voy a dar cuenta. Nosotros. En Hechos 8:22, Pedro le dice a este mago Simón, le dice lo siguiente: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. O sea, la intención que tenía. Lo descubre Pedro a través del Espíritu Santo y le dice: arrepiéntete, haz bien las cosas. En otra cita, Pedro les habla a los israelitas y les dice que ellos habían crucificado a Jesús y que Dios lo había llevado, lo había hecho Señor y es el Cristo. Y con muchas palabras testificaban y les exhortaban de que fueran salvos. ¿Quiénes fueran salvos? Las personas que habían tenido este acto, que habían condenado a Jesús. Y Pedro les decía: ustedes condenaron, ustedes llevaron a ese sacrificio a Jesús, pero Dios lo ha levantado, lo ha hecho Señor y Cristo en los cielos. Arrepiéntete de eso que hiciste. En Hechos 2:40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos de esta perversa generación. Querida persona, ¿me puedes decir cómo está el mundo ahorita? Es una generación muy complicada. Es una generación perdida. Y hoy esta cita en Hechos 2:40 nos dice: sed salvos de esta perversa generación. Apártate, conságrate, vive una vida santa. A lo mejor por tu mente pasa: es complicado. No, no es complicado cuando tú entiendes ese sacrificio. Cuando pones la esperanza y le crees a esto, no es difícil. Pero si tu corazón, tu mente, tu inclinación está a lo material, está al poder, está en la esposa, en el esposo, en los hijos, en el trabajo, en el dinero, en fin, en todo aquello del mundo, sí es complicado y sí es difícil. Sopesa y analiza, sopesa, pone en balanza.
Pablo habla con los romanos que si confiesan con su boca que Jesús es el Señor y creyeres de corazón Dios y que Dios lo levantó de los muertos, serían salvos. En Romanos capítulo 10, versículo del 9 y 10, nos señala lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Otra vez, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Alguna vez te han preguntado que si tú crees en Jesús, que si tú lo confiesas que es tu Salvador? ¿Qué has respondido? ¿Cuál ha sido tu respuesta y sincera? ¿O has mentido? ¿O no has tenido el discernimiento para tener esa respuesta adecuada? Sí, es mi Salvador. Sí creo que Dios lo levantó de entre los muertos, ¿o no? Porque si no, pues no eres merecedor de esa salvación. Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es una aseveración: serás salvo, seré salvo. Hay que confesar, hay que anunciar, hay que decir: Jesús es el Salvador. Jesús es el que da esa salvación. Es un don de Él. El versículo 10: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Creo que está claro. Aquí el Señor pide el corazón y también que hay que confesarlo, hay que declararlo con la boca. Hablar. Tú vas a decir: es que yo no voy a estar en un púlpito, es que yo tengo estas limitantes, es que no puedo. Yo te dije anteriormente, tienes una familia. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo te desarrollas? ¿Vives una vida consagrada? ¿Está bien tus hijos? ¿Están bien tu esposo, tu esposa? ¿Tienen ese equilibrio? ¿Tienen esa armonía o les falta algo? ¿Hace falta entrega? Pídele a Dios. Dios quiere que seas salvo, que tú seas salvo. Dios lo quiere. Dios hizo un gran sacrificio. Dios quiere llevarte con Él a esa vida eterna. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida. Jesús te va a llevar. Por último, Pablo comenta con Timoteo que hay que presentarse ante Dios de una forma aprobada, de una situación limpia, para poder entrar al reino de los cielos. En 2 de Timoteo 2:15, en 2 de Timoteo 2:15 nos muestra lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse,
que usa bien la palabra de verdad. Hay gente que distorsiona, cambia la escritura. Hay que pedir dirección del Espíritu Santo para interpretar, para analizar la escritura. Hay situaciones que tal vez no se entienden. Recurre a aquella persona o a aquellas personas que te pueden dar su opinión y puedes estar de acuerdo o no y llegar a una conclusión. No hay que distorsionar. Otra vez, procura con diligencia presentarte a Dios aprobada, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta es una forma figurada o una situación, un ejemplo del obrero. Al obrero se le exige lealtad, honradez, responsabilidad. Si tú eres una persona que tiene a cargo gente, le vas a pedir eso. Y si tú eres una persona obrera o una persona que estás bajo la dirección de otra, pues te lo van a pedir. Así es. Dios también es lo mismo. Pero aquí hay una situación, a esa persona se le puede engañar, se le puede contar mentiras, pero a Dios no. A Dios no lo vas a poder engañar. Y si tú dices una cosa y no es cierto, Dios te va a evidenciar. Por eso, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado por Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. No hay ninguna falta. Señor, revisa, checa todo lo que he hecho, mis papeles, mi trabajo, todo. No tengo de qué avergonzarme. Yo sé que está bien. Que usa bien la palabra de verdad. ¿La usas bien? ¿La obedeces? ¿Haces la voluntad de Dios o no? En el tribunal vamos a dar cuentas y allí el Señor nos dice: ¿usaste bien mi palabra? ¿La obedeciste? ¿La cumpliste? ¿Quieres ser salvo? Dios lo quiere. La pregunta ahí está, la respuesta tú la tienes. Cierra tus ojos, vamos a terminar el estudio. Señor, tú has dado la gracia, Señor, tú has dado el conocimiento. Y hoy, Señor, has puesto este mensaje. Si alguien, Señor, si alguien necesita de estas palabras, de esta reflexión, de estas citas bíblicas, Señor, trátale. Confróntale, Señor. Llévale a esa salvación, Señor, porque tú quieres que esa persona sea salva. Señor, tú escudriñas, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y sabes la intención y lo que hay. Señor, que no haya engaño, que sean como ese obrero, que se presente de tal forma de que no se avergüence y que esté aprobado ante Dios. Ayuda, Señor, a tu iglesia, ayuda a los congregantes, a esa persona que está buscando de ti. Yo te pido, Padre, que hoy haya milagros, que hoy haya bendición, que hoy se aclaren esas dudas, Padre, y que hoy se tomen decisiones. Padre Celestial, muchas gracias, Padre, por este instante, por este momento. Se expuso tu palabra, Padre, y que sea de bendición. En nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén. Temas de la Biblia.